del alma moderna y dice que este aumento de la visión terapéutica del mundo es proporcional al declive del dominio de la cultura. Y aquí lo que viene a plantear es lo que realmente nos pasa muchas veces los educadores, que estamos ahí más para dar soluciones moralizadoras, pensar lo que es mejor, ¿no?, para la persona, acompañarlo en ese proceso de restitución, ¿no?, porque realmente su vida está llena de problemas, ¿no? Entonces, plantea, y lo digo literalmente, ¿no?, cómo el yo se ha retirado en su corazón vacía y la doctrina terapéutica nos ha hecho retirarnos dentro de nosotros mismos, nos ha hecho abandonar los mundos de la ciudadanía y la política. Ha vaciado al sujeto de su contenido comunitario político y prevalece la preocupación narcisista en el bienestar, la autorregulación, los valores. Y aquí nos quedamos enganchados en un potente encargo que recibimos los educadores y en el que es más fácil, yo creo que seguir una cierta inercia que ponernos en la producción de traducción de encargos desde una lógica educativa, ¿no? Entrando en la pregunta más concreta, ¿no? Estas son ideas que yo pensaba que podían estar presentes, ¿no?, en nuestros contextos y que podían ser un obstáculo para esta producción, ¿no?, del encargo educativo o la traducción del encargo, ¿no?, que recibimos en propuestas educativas, ¿no? Yo aquí planteaba algunas, y ya os paso el micro porque eso se trata de una conversación, ¿no? Pero pensaba, la primera cuestión, ¿no? ¿Cómo revisamos nuestra posición ante el encargo, ¿no? Es decir, para traducirlo, ¿qué relación tengo yo con el encargo? Y aquí me planteaba dos cuestiones. Una que tiene que ver con las bases de aquello que estamos cimentando en nuestra propuesta educativa, las bases, aquellos fundamentos que me llevan a pensar la educación de una forma determinada o mi relación con las propuestas educativas, con los sujetos, con la institución, desde unas reflexiones y desde, ¿no?, desde unas ciertas, digamos, de unos ciertos postulados, ¿no?, de unas ciertas ideas. Pero tan importante como esto es también la posición, cómo yo me autorizo. Yo cuando leía los documentos, ¿no?, que habéis estado trabajando, pensaba, ostras, aquí una de las cuestiones que nos pasa muchas veces es que no nos acabamos de autorizar. No nos acabamos de autorizar a tomar una posición, ¿no?, una posición crítica, una posición donde pensamos que nuestras propuestas tienen que entrar en circulación, que ponerlas en relación a los otros es lo que realmente puede posibilitar que pasen cosas diferentes, porque no es una reflexión con uno mismo, sino que es una reflexión con los otros. Y de aquí que la paradoja de la cuestión de la autonomía también nos lleva a plantearnos autonomía en la capacidad y legitimidad de decidir, pero la autonomía, para mí, más autonomía, más red y más posibilidad de generar discursos y narrativas compartidas, ¿no? Entonces, la primera cuestión que me planteaba es, bueno, ¿qué posición tomo ante el encargo? Tomo una posición y yo pensaba tres posibles modalidades, ¿no?, que yo entiendo que se pueden ir produciendo. Una es la queja directa, es decir, ostras, aquí vengo y no me permiten que haga mi trabajo, me encargan cosas que no son para los educadores, y además me tengo que pasar todo el día controlando y los turnos no sé qué, y además no me dan los medios, y además, ¿no? Entonces, aquello, la posición de esto no va conmigo y me quejo. No me pongo en una posición de crítica, sino en una posición de queja. La queja, digamos que ¿no?, me coloco fuera y no me siento interpelado. La crítica, cuando me pongo en una posición crítica, me siento interpelado y formo parte, ¿no?, de este sistema en el que algo puedo mover para que esto no siga pasando del mismo modo, sin pretender hacer grandes transformaciones, pero la otra cuestión es la identificación total con el encargo. A mí me piden esto, yo hago esto y esto es trabajo educativo, ¿no? Esta cuestión de ayudar a las personas, de aconsejarlas, de acompañarlas, de cuestiones que tienen que a veces, bueno, toman derivas de otras disciplinas, ¿no?, del trabajo social, de la psicología, que no son propiamente, ¿no?, educativas. Yo me identifico con esto y tiro. Y otra posibilidad es tomar una posición en la que genero espacios, ¿no?, utilizo aquellas oportunidades que me da la organización, la institución, el servicio, para poder hacer este proceso de construcción, ¿no? Y no es un proceso de construcción que se va cimentando, que se va
elaborando y que no tiene que ver con un tiempo, sino con tiempos discontinuos, tiene que ver con procesos, tiene que ver con encuentros que a veces nos llevan al diálogo, a veces a la confrontación, a veces al consenso, a veces al... pero que nos va permitiendo armar una cierta narrativa, ¿no? Para esto, una cosa importante es llegar a la práctica preparado, ¿no? O sea, llegar a la práctica con ideas, para que uno pueda decir, este no es el encargo que yo creo que tengo que hacer como educador, tengo que previamente haber construido algún relato en relación a lo que significa ser educador, a lo que significa cuál es la finalidad del trabajo educativo en este contexto que produce, que espero, ¿no? Qué lugar doy a los sujetos, cómo leo a los sujetos de la educación, ¿no? Los puedo leer como víctimas, como responsables, los puedo leer desde las categorías que los definen, desde las problemáticas diversas, los puedo leer como personas que bueno, tienen que trabajar en un proceso, ¿no? Para aprender y para construirse en relación al mundo, ¿no? Puedo pensar de diferentes modos, ¿no? Y esto pasa realmente en lo que hemos ido trabajando, ¿no? Colectivamente, que es la idea de construir el trabajo desde un modelo pedagógico, ¿no? Un modelo que me haga de orientación, de brújula, que me permita tener una matriz para pensar, para ir orientados, para entender los tiempos de la práctica, ¿no? Para generar ofertas educativas, compartirlas, bueno, leer las prácticas, pero leerlas en clave también de propuesta educativa. No solamente voy orientado, sino que además de tener una cierta orientación me pueden permitir la posibilidad de hacer esta construcción, ¿no? Estamos hablando de orientación. Hola, sí. Estamos hablando de orientación, ¿no? De orientarse teniendo un cierto modelo, ¿no? De acción socioeducativa que nos permita de alguna manera definir agente de la educación, sujeto de la educación, marcos normativos, metodología. ¿Estamos haciendo referencia a eso? Exactamente. O sea, qué finalidad educativa, qué sujeto a la educación, qué metodologías, cómo leo la institución, pero no es una cuestión cerrada, sino que es, digamos, que una construcción que se va haciendo y me está dando unas referencias que me permiten pensar cómo me estoy ubicando en los diferentes escenarios en los que desarrollo mi práctica, ¿no? ¿Te parece? Lo dejamos. Sí. ¿No? Yo creo que queda bastante claro que para poder pensar el encargo uno tiene que dotarse de un cierto modelo de acción socioeducativa y que eso es lo que va a orientar la posibilidad de decodificar en clave de acción socioeducativa y en clave pedagógica tu acción profesional. Sí, y añadiría una cuestión que es que tenemos más preguntas que respuestas. O sea, aunque trabajamos con un modelo, no trabajamos con definiciones cerradas y enlatadas, sino que tenemos puntos de referencia que son conceptos o categorías que nos permiten interpretar, proponer, pero que además nos abren muchas preguntas y nos permiten trabajar con esta idea de hipótesis fértil, ¿no? que decía Silvia Duchansky, que es una investigadora argentina, que ya hablaba de no se trata de generar una respuesta cerrada, sino de generar una hipótesis que nos permita seguir haciéndonos preguntas y de estas preguntas ir abriendo espacios, ¿no? Ir generando oportunidades. Pues ahora vamos a generar algunas preguntas con el trabajo de Aleix. Aleix está invitado aquí hoy porque forma parte de una experiencia muy interesante, la SHAC Besós, en tres barrios de Barcelona. Y nos va a explicar este espacio, esta red de trabajo interdisciplinar que nos parece que realmente es un modo muy interesante de generar cultura profesional. Te paso la palabra. Bueno, gracias primero de todo por la invitación. Para enmarcar el nacimiento de la SHAC, comentaré, Barcelona tiene un plan de salud mental, es una de las primeras ciudades de Europa que planifica cómo abordar la salud mental. Luego aparece la COVID y entonces la ciudad está un poco preparada. En este marco hay unas estrategias de ciudad y unas prioridades y todo esto tiene que tener una estructura de gobernanza para poderse aplicar, ¿no? Cómo esto va a aterrizar a los territorios. Hay dos grandes niveles, una parte más política, que sería una mesa de salud mental de ciudad, donde están
todos los proveedores, servicios sociales, sanitarios, etcétera, etcétera. Y luego cada distrito de la ciudad tiene una mesa de salud mental local. En el marco de la mesa de salud mental de San Andreu, que es uno de los distritos, desde la Dirección de Servicios Sociales aparece una necesidad en una zona concreta, que son estos 3 barrios, no en todo el distrito, son 3 barrios con una situación de pobreza estructural, procesos migratorios, rotaciones de personal, o sea, muchas dificultades. Desde Servicios Sociales se explicita una crisis con los encargos institucionales de varios servicios, diciendo tenemos un problema, tenemos muchos casos donde lo que estamos haciendo no funciona y no sabemos cómo hacer otra cosa para que funcione. A raíz de esto, montamos una comisión de trabajo desde la cual hacemos un análisis de la situación de estos 3 barrios, donde el problema no es solo la situación del barrio, sino el cómo trabajamos. Es decir, se hace un análisis de qué pasa y qué hacemos y cómo se relacionan estas 2 cosas. Y uno de los muchos problemas que se detectan, pues a veces es que se han trabajado unos protocolos que no están contextualizados para situaciones de precariedad y, por lo tanto, estos protocolos, por ejemplo, piensan que esas familias tienen una estabilidad que no tienen en estos barrios. No funcionan. Luego vemos que hay intervenciones de un sector sanitario que contradicen las del social o el educativo o otras, ¿no? Y al revés, otras que contradicen a otros, con lo cual mi intervención va contra tu objetivo y la otra contra el otro. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Empezamos a problematizar y entonces decimos, evidentemente hay que hacer algo y nos juntamos con las direcciones de servicios sociales, del Centro de Salud Mental Infantil, del Centro de Salud Mental de Adultos, el Servicio de Rehabilitación Comunitaria en Salud Mental, el Servicio de Atención a la Infancia, que sería el SEAIA. Nos juntamos también con el equipo de orientación psicopedagógica de las escuelas, nos juntamos con los centros de atención primaria de salud, voy a dejar a alguien, y creo que no me dejo a nadie. Bueno, en fin, y montamos una metodología de trabajo para poder abordar estos casos que ponen en crisis el trabajo de estas instituciones. Trabajo conjunto y también individual. Montamos la metodología y entonces tenemos 2 espacios de trabajo. Un grupo motor, son las direcciones que reciben casos de sus equipos y deciden si esos casos son para esta red de colaboración. ¿Cuáles son estos casos? Son casos que tienen que tener más de 3 servicios funcionando, es decir, son casos donde hay multiproblemática, ahora dicho complejidad, ¿no? Temas de drogas, temas de salud mental, temas de discapacidad, temas de vivienda, temas de sociales, temas de violencias machistas, temas de judiciales, todo mezclado. Ese es un criterio. El segundo criterio, por lo tanto, es problemáticas de distintos ámbitos. El segundo criterio es más de una generación implicada. En algunos casos hay 3 generaciones de la familia, en algunos 2, que sería el mínimo, pero tiene que haber varias generaciones. Y el tercer elemento, que es muy importante, es tiene que haber la sensación de no sabemos cómo hacerlo, o no me entiendo con el otro profesional del otro servicio, o nos estamos peleando por una intervención, o llevamos mucho tiempo y chocamos con la misma piedra y no hay avances. Cuando estas cosas se dan, se activa un equipo técnico que lo constituye todo el mundo que interviene en esa familia. Todo el mundo, hemos llegado a tener a la psicóloga que hacía terapia de pareja a los padres de esa familia que estaba en una fundación, no era un servicio público. Nos daba igual que venga. Todo el mundo que quiera hablar sobre ese caso. Y entonces vamos convocando a la gente. Empezamos con unos cuantos y luego empezamos a decir quién falta, y vamos convocando. Y vienen los centros abiertos, que no sé si tienen la misma traducción. ¿Sí? O sea, vale. Es decir, centro abierto. Entidades de lucro, servicios sociales. O sea, viene quien tiene que hablar de ese caso. Y empezamos a trabajar. Ahí hay una secretaría técnica que tiene una función de rol de interrogar a todo el mundo para que expliquen y construyan el caso. Por lo tanto, hay un ejercicio de ¿y esto por qué? ¿Y por qué lo haces y no lo entiendo? Y explícame los argumentos, no las conclusiones, porque a veces la gente viene y te explica conclusiones, pero que son como cajas negras y no sabes qué pasa ahí dentro. Y otro rol es el de poder decir esto sí o esto no. Para que esto pueda pasar, tienes que estar avalado. Y otra de las cosas importantes que pasa es no hay una voz por encima de las otras. Es decir,
voy a poner un ejemplo clásico, la figura de psiquiatra no tiene más valor que la figura del educador social. O sea, da igual. Aquí venimos a hablar del caso y cada uno aporta lo que puede. Entonces, en este marco... ¿Estás describiendo una escena horizontal? Sí. Horizontal, dinamizada por una figura que dice, hablemos, no hablemos, explíquenme, no entiendo, no, depende, se toma tal medicación, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? O vamos a hacer un COSE, bueno, ¿y esto qué quiere decir? ¿No? Porque todo el mundo no sabe lo que es esto, el de educación igual no lo sabe, ¿no? Entonces empezamos a hablar de los casos. En este marco, ¿qué pasa? Que para que esto funcione, tu dirección te tiene que permitir dos cosas. Una, que vayas, y por lo tanto estas horas te las voy a dejar, y estas horas son para hablar del caso. De hecho, más que para hablar del caso, es para construirlo colectivamente, porque al final lo primero que pasa el primer día es que cuando habla uno, el otro dice, yo llevo 5 años con esta persona, no me había enterado de esto. Y el otro dice, pues yo tampoco. Y entonces hemos llegado a ser más de 12 personas por un caso de 3 generaciones, o sea, era espectacular. De hecho, la familia sabía más del sistema que el sistema de la familia. Entonces, esto rompe muchos prejuicios de entrada que tienen los profesionales, ¿no? Que vienen a trabajar. Por lo tanto, es importante tener este espacio para poder hablar, para poder pensar sobre los casos. ¿Puedo preguntar? Todo. Bueno, entonces, sobre esa profesionalidad colectiva, porque me parece súper interesante, ¿no? El tema de que hay un círculo de profesionales, ¿no? Que de manera colectiva, ¿no? Es decir, entonces, ¿de qué manera el tránsito de una práctica individualista y privada hacia una profesionalidad colectiva y pública, cómo fortalece eso la capacidad de agencia y qué efectos tiene en los profesionales y en los educadores? O sea, lo primero que pasa es que te das cuenta de que lo que tú sabías era un trocito de una cosa mucho más grande. Entonces, lo primero que te pasa también es que tus compañeros o compañeras te ponen un espejo de cómo estabas interviniendo, ¿no? De, ostras, no tenía en cuenta estos aspectos, no había pensado en lo otro, no había escuchado a este. Entonces, hay una reflexión instantánea de tu posición de intervención. Entonces, esto sería otro punto. Lo que empieza a pasar es que tú te empiezas a dar cuenta que si tú trabajas acompañado de otro, tu intervención tiene otra potencia también. Es decir, lo que hacemos muchas veces es construir un relato que se le transmite a la familia. Lo construimos conjuntamente, pero todos enviamos el mismo relato. Entonces, desde tu posición, luego entiendo que ahí tú puedes hacer tu encargo cubierto por un relato que te cubre, que te da fuerza. Y eso es interesante porque la gente se replantea, ostras, yo siempre pongo el ejemplo, trabajar en una consulta, ¿no? Como psicólogo, encerrado ahí viendo al chico y bueno, es que yo lo que estoy interpretando pasa ahí encerrado en una cápsula, cuando este psicólogo sale y se pone a hablar con todo un conjunto de personas que ya habla en su centro, pero claro, aquí empieza a hablar con mucho más, toma perspectiva, tiene unos conocimientos que le permiten, entonces le pregunta al otro, oye, ¿tú qué estás viendo? Y el educador puede responder, el psicólogo, el trabajador social o quien sea. Y entonces, ese diálogo permite reformular tu intervención y articular una intervención conjunta, que esto también es parte del nacimiento de esta red, que es, bueno, cómo intervenimos juntos, porque todos estamos interviniendo. Entonces, si todo el mundo va a lo suyo, esto no funciona. Entonces, hay un doble efecto de trabajo colaborativo y de cómo hacer tu intervención en ese marco. A veces uno dice, me voy a esperar. Intervienes tú, vamos a por ahí, yo voy a reforzar tu intervención y no voy a abrir más cosas, porque a veces lo que estamos intentando es construir un primer punto de un vínculo o un punto de un proyecto de trabajo, porque después, o sea, la primera fase siempre es, ¿qué pasa aquí? Hacemos como un 360, todo el mundo habla, todo el mundo se pone en duda y construimos este relato común. Una vez tienes el relato común, hay unas preguntas o unas cosas que ya salen directamente, ¿no? Pues, oye, vamos a conseguir que este chico tiene que ir sí o sí a hacer intervención en el CESMIC, ¿no? En el Centro de Salud Mental Infantil. ¿Cómo hacemos para trabajar todo esto? Y una vez esté ahí, a partir de aquí construimos una respuesta educativa para hacer no sé qué. Entonces, vamos construyendo pasos colectivos, es decir, conjuntamente, para intentar llegar a algún lugar. Si el equipo tiene una orientación, ¿no? Tiene una mirada, te permite poder entrar más dentro del caso. Es decir, no es solo cómo articulo unos servicios, que sería el mínimo que conseguimos, sino cómo articulo unos servicios para producir unos cambios en ese contexto familiar
que lleva una situación explosiva, problemática o lo que sea. ¿Sí? Y ahí hay un matiz importante, ¿no? Porque una cosa es articular servicios y la otra cosa es que además de eso puedas entrar y generar unos cambios, ¿no? Eso es más complicado. Pensad que a veces lo primero que decimos al empezar la sesión, aparte de decir que todo el mundo tiene, ¿no?, este principio de simetría, ¿no?, todo el mundo tiene el mismo valor, es decir que el caso no lo vamos a resolver, que no se preocupen, que esta familia nunca va a ser como queremos que sea. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces la gente también se empieza a veces a relajar, porque muchas veces lo que tú ves es que los profesionales estamos proyectando nuestro modelo de vida, cómo debería ser para esa familia en un contexto que no tiene nada que ver. También es una manera de optimizar la relación con los ideales, ¿no?, que tienes como profesional, ¿no? Es decir, que, ¿no?, porque a veces, ¿no?, parece que tenemos que transformar la sociedad, salvar a la gente, y en realidad eso nos aboca a un malestar brutal que luego ni has arreglado lo que teóricamente tenías que arreglar y además tienes que arreglarte tú, ¿no? Es decir, ahora, es verdad que tú describías una situación que a mí me parece ideal en algún sentido, que es el hecho de que todas las direcciones implicadas en la CHAC dan luz verde a ese funcionamiento y validan ese funcionamiento. Y ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, y os voy a lanzar una pregunta a ambos, a los dos, sobre la discrecionalidad, ¿no? Porque, bueno, es verdad que no siempre, ¿no?, tenemos tenemos esa puerta tan abierta o esa voluntad tan afirmativa, ¿no?, para poder actuar, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, cuando nos encontramos con protocolos rígidos, con burocratización que están limitando nuestra discrecionalidad profesional, ¿cómo podemos defender nuestra capacidad de toma de decisión? ¿No? ¿Cómo aseguramos o cómo podemos intentar asegurar que las respuestas a los problemas sociales sigan siendo verdaderamente de carácter educativo y constructivas y no meramente administrativas, asistenciales o de control social? Desde el lugar donde yo estoy hablando, que creo que es un lugar privilegiado porque pasa esto, otra cosa que te da la dirección y avala, que es la segunda cosa importante, es no hace falta que este caso o estos casos que están en esta red sean trabajados como siempre. Porque, y todo parte del nosotros trabajábamos como siempre, esto no funciona y montamos algo. No me hagas trabajar como siempre. Y está avalado por estas direcciones en estos casos. Entonces aquí hay dos cosas. La primera, decirle a la gente que rompa su forma de trabajar habitual, ¿no? Y que no repita. Y la otra es que conjuntamente hagamos algo distinto a lo que se hacía siempre. ¿Cómo se puede hacer esto? Yo creo que lo conseguimos cuando pasa, pero no pasa siempre, porque se construye un relato conjunto de lo que es ese caso. Entonces, al construirlo conjuntamente, todo el mundo ve dónde hay que intervenir y por qué, y de qué forma funcionará y de qué forma no. No nos viene dado el caso. El caso es qué estamos viendo, qué creemos que pasa y cómo podemos. Eso legitima poder hacer cosas que habitualmente no hacen. Desde tonterías de si yo hago 3 llamadas desde un centro de salud mental a esa familia y no viene, le doy la alta. ¿Sí? Eso es en algunos lugares hay este protocolo. Bueno, aquí no. Aquí no le das el alta, la vas a buscar. No se le da el alta. Y no hay ningún problema. E incluso hemos tenido algún profesional que dice, no, hoy yo no vengo, es mi día libre, pero voy a venir a la reunión. Ya recuperaré la hora en otro momento. ¿Por qué? Porque aquí necesito pensar el caso. O sea, viene gente fuera de su horario laboral. Cambia el horario laboral para venir a la reunión. Y ya vengo este día porque no tengo la agenda llena. Coño, te dices, ¿esto por qué lo hace, no? Bueno, porque estamos viendo, ¿no?, juntos. Entonces, hemos llegado a hacer en un mismo edificio una reunión en el CESMA y el CESMIC, ¿no?, el Centro de Salud Mental con el padre y el Centro de Salud Mental con el niño, a la misma hora para que el padre que trabaja no sé cuántas horas y el niño que no puedan ir a la misma. Entonces, coordinar los dos servicios que son de 2 proveedores distintos, con 2 sistemas informáticos distintos, con profesionales distintos, para que se haga una reunión a la misma hora entre 2 y se hizo. Entonces, claro, pasan cosas de estas. Entonces, la dirección, y ahí entiendo que estamos hablando de discrecionalidad, es decir, pero ¿cómo se construye esta discrecionalidad? Por lo que comentabas antes, porque hemos construido el caso y todos vemos que hay que ir por ahí y no por el otro lado. Entonces, eso da una fuerza que es colectiva, pero también es individual de cómo yo intervengo,
pero también tienes un soporte institucional, te permite poder hacerlo. No te van a venir después y decir, ¿qué haces? ¿No? Nadie te va a venir, no te vendrá el de administración y te dirá, ¿qué has hecho? Y la suerte que tiene uno, y aquí acabo y dejo entrar, es que, claro, el primer año esto es como una batalla, pero cuando llevas 3 o 4 años, ¿estás en la CHAC? Sí, ok. Una maravilla esto, porque hay que dar menos explicaciones. Incluso luego, oye, yo también quiero llevar mi caso en la CHAC. Esto está muy bien, ¿no? Entonces, la debilidad de la CHAC pasa porque se sostiene por políticas públicas que no siempre son estables. Entonces, la debilidad de esta estructura no pasa por las direcciones ni por los equipos, porque eso es parte del trabajo, sino que pasa por el sostén que os decía, ¿no? Institucional de las políticas públicas, pues fluctúan y a veces se aguantan muchos años, pero a veces hay cambios que no dependen de si eso está funcionando, si eso es enriquecedor o, bueno. A mí lo que explicas, Aleix, me sugiere un poco esta cuestión que estoy... ¿Qué? ¿Se oye? De la toma de posición, ¿no? Es decir, al final la toma de posición es salirte de los márgenes, pensar que te sientes concernido por eso y que tienes que inventar formas de producir algo diferente. Y si además esa producción da resultados interesantes, pues aquí es cuando ya nos acabamos legitimando, acabamos teniendo este reconocimiento, se permite salirse del protocolo y ya no vamos a hacerlo como lo hacemos habitualmente, sino que cambiamos, ¿no?, las estrategias y lo hacemos de otro modo. Entonces, al final esa toma de posición nos lleva a hacer algo que va mucho más allá de estas cuestiones. Yo una de las cosas que también me parecen importantes para tomar esa posición de traducción del encargo y para construir, ¿no?, toda una narrativa pedagógica que nos permita orientarnos en la práctica, ¿no?, y llevar a cabo propuestas diversas, pensaba en qué lugares, y que esto no depende únicamente de las instituciones, también, sino de la posición que nosotros tomamos ante la institución o ante el servicio, que es qué lugares y espacios se habilitan, ¿no?, en las instituciones para poder posibilitar esos espacios, para posibilitar la reflexión pedagógica y para posibilitar que se vayan produciendo esas propuestas, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que tú hacías referencia, creo que lo has comentado tú o lo he leído en la introducción, ¿no?, que hacíais al tema del Congreso, hay elementos que son básicos, la supervisión, ¿no?, pero no la supervisión en la que vamos abocando todo aquello que tiene que ver cómo nos sentimos y las emociones, sino la supervisión que nos permite revisar el caso, revisar desde qué posición, ¿no?, y qué postulados, ¿no?, y qué criterios pedagógicos y cómo construimos colectivamente eso. Y el tema de la formación, ¿no? Pienso que son cuestiones fundamentales, el trabajo en equipo, la formación y la supervisión. Lo digo porque esto tampoco se improvisa, sino que es un trabajo de construcción, ¿no? Y que de algún modo en esta cuestión, ¿no?, que vosotros estáis proponiendo, ahí, la creación de una... Pues tú decías, la primera parte es vamos a ponernos de acuerdo y vamos a utilizar el mismo lenguaje y vamos a llegar a unas conclusiones que nos permitan a partir de ahí hablar el mismo idioma, y hablando el mismo idioma podemos ir avanzando, ¿no? Bueno, no sé, me parece interesante en esta idea, ¿no?, de las invenciones. Yo respecto a la discrecionalidad, me parece que está un poco en crisis, pero a nivel general, porque, no sé, yo me encuentro muy... Como algo de época. Bueno, como una cuestión que remite a lo que no es objetivo, al exceso de subjetividad. Bueno, yo, por ejemplo, es que no sé si trabajáis en administración pública, pero en la administración pública todo lo que no es objetivo está demonizado, ¿no? Es decir, esto tiene que ser objetivo, transparente, tiene que estar muy claro, observable. Es todo lo contrario, ¿no?, de aquello que realmente consideramos para poder trabajar educativamente, que es sostener la incertidumbre, es trabajar desde un marco de referencia, unos criterios, hacer una apuesta en la que puedan haber invenciones desde ciertas subjetividades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a veces está mal entendida, ¿no?, la cuestión de la discrecionalidad. Entonces, así como puede parecer, ¿no?, y puede estar entendida, pues esto es arbitrario, ese es el sentido común, que es el menos común de los sentidos, por lo tanto, vamos a ver cómo podemos establecer, ¿no?, criterios que nos orienten a todos y todos a la una, ¿no? Porque claro, si no vamos todos a la una, después no somos coherentes y lo que hacemos es desorientar a los chicos porque, bueno, pues entonces esta discrecionalidad tiene que ver un poco con esta, ¿no?, capacidad de
no se trata de hacer lo que yo quiero, o sea, no se puede entender en yo lo que yo quiero porque yo considero que esto es así, sino desde un marco, unos principios éticos, pedagógicos y una cierta reflexión crítica, poder tener la libertad y sentirme legitimado para tomar decisiones de cómo pienso la práctica. De hecho, vosotros, cuando habláis de vuestra práctica, esto no estaba establecido, esto lo vamos generando en la medida en que se hace camino al andar, porque se va transformando en la medida, ¿no? Y una cosa nos lleva a la otra. Bueno, pues aquí yo tengo un papel, ¿no? Pero también creo que hay una cuestión que es importante a tener en cuenta para que se nos pueda reconocer en ese espacio y se nos pueda dar ese espacio de discrecionalidad y de autonomía. Hacéis mucha referencia, ¿no?, a la cuestión de la autonomía en la cultura profesional. Es cuanto más trabajada, elaborada está esa producción que yo como profesional tengo que hacer en mi ámbito, ¿no?, de influencia, más posibilidades de tener una cierta autoridad que me permita tener ese espacio de reconocimiento desde el saber, no desde ¿no?, el lugar que ocupo en la institución jerárquicamente, sino que al final la autoridad uno no la mendiga, ¿no? Viene reconocida por el otro, y si viene reconocida por el otro es porque soy capaz de sostenerme, ¿no?, en un discurso que el otro le está sirviendo para algo, en el sentido no utilitarista, pero en el sentido le está aportando alguna cosa, ¿no? Entonces, a veces me da miedo estos deslices que tomamos, ¿no?, en esta victimización de no se nos tiene en cuenta, estamos colonizados por otros discursos, pues no nos dejemos, es decir, tomemos la palabra, ¿no? Es decir, uno se deja colonizar o no, o toma la palabra y se pone por delante, ¿no? Entonces yo creo que esto se hace, bueno, trabajando, no se hace. Sí, claro, la discrecionalidad no es algo que un día abre uno la puerta y la saca del armario, ¿no? Es decir, creo que un educador, ¿no?, trabajando con su saber en relación a la práctica y a las disciplinas que pueden fundamentar su práctica, ¿no?, que de alguna manera se muestra como una autoridad técnica, ¿no? Eso es lo que le va a dar discrecionalidad, ¿no?, cuando pueda releer el encargo, ¿no?, y pueda pensarlo, va a ser porque tiene un cierto dominio de la educación, de la pedagogía, de las propuestas sociales, de sociología, de antropología. Es decir, realmente esa cultura técnica no cae del cielo, ni acaba cuando uno sale de la universidad, ¿no? Yo creo que si podemos entender que la autoridad técnica del educador y su cultura profesional es algo que tiene que estar continuamente en movimiento, ¿no? Es decir, creo que ya tenemos algo ganado. Yo ahí tiro un poco para mi propia experiencia con la 3, ¿no? La 3 es una comunidad de práctica que llevamos 20 años funcionando, donde profesores de la universidad, profesionales, estudiantes, nos reunimos simplemente por el placer de saber de nuestra propia disciplina y de nuestras propias prácticas, y además porque es una manera de tratar el malestar que nos genera trabajar en los escenarios en los que trabajamos y trabajar con personas, que sabemos que no siempre es fácil, ¿no? Entonces, está claro que ni la vamos a comprar ni la vamos a mendigar. O sea, se trata de generarla en el trato con el otro, en la interacción con otras profesiones, ¿no?, buscándola en los diferentes escenarios en los que trabajamos. Y creo que lo que pasa es que sí que es cierto que para eso necesitamos de bases teóricas, necesitamos de elementos, necesitamos de tener un modelo socioeducativo definido. Evidentemente van a haber tendencias para todos los colores y cada uno estará en un sitio o en otro, pero uno tiene que tener un cierto modelo y una cierta orientación, ¿no? Y creo que esa es la base que nos va a ayudar a construir cultura profesional. Si os parece, pasamos a las preguntas al público y alguna pregunta que nos habían enviado ya por el Zoom. ¿Cómo lo tenéis por ahí? ¿Sí? Primero, bueno, gracias. Desde el SES recogimos algunas preguntas antes de la actividad. Bueno, tenemos dos preguntas. Con un formulario os hago la primera, que va más en sintonía la jornada. La otra la voy a preguntar también, pero bueno.
La primera es, ¿qué rol juegan o deberían jugar los colegios profesionales en la construcción y la actualización de la cultura profesional? ¿Hasta qué punto, en nuestro caso, que la colegiación no es obligatoria, el hecho de no participar en estas estructuras es un déficit profesional, tanto individual como colectivamente? Bueno, bueno, creo que justamente estamos haciendo algo de lo que está pidiendo esta persona, ¿no? Justamente hoy nos hemos reunido en jueves, que podríamos estar de fiesta universitaria, no por la edad, pero sí por las ganas de vivir, ¿no? Pero estamos aquí preguntándonos por nuestras prácticas, preguntándonos por cómo orientarnos, preguntándonos con otros, con otras, con otros. Es decir, justamente yo creo que la cuestión es esa. Yo creo que además, justamente hoy estamos en un espacio que está promocionado por dos de los actores principales de la educación social, la universidad y una organización profesional como es el CES, ¿no? Que justamente este es el trabajo que ya está puesto en marcha. O sea, creo que la invito a esa persona a que venga al Congreso de Murcia, a que participe, a que se introduzca en los grupos, es decir, a que forme parte de eso. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, su propia responsabilidad individual, ¿no? En el hecho de participar y construir con otros y construir en favor de una profesión que de alguna manera vaya más allá, ¿no? De la simple aplicación de técnicas o de encargos, sino que si queremos ir un poco más allá, eso significa ponernos a trabajar y ponernos a pensar juntos en cómo trabajar en la complejidad de escenarios que nos estamos encontrando a día de hoy. Bueno, esta cuestión de, para complementar lo que dice Leo, porque estoy completamente de acuerdo en la línea, pero esta cuestión de habilitar espacios y tiempos para la reflexión, yo pienso que aquí los colegios tienen una función importante, pero también en esta cuestión que decíamos de crear puntos de referencia para realmente no perdernos en este magma, en este mare magnum, ¿no? de diversidad de opciones, ¿no? en esta cuestión de lo educativo que está para mí está más confundido que nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues la generación de propuestas como los documentos profesionalizadores, ¿no? Más allá de la cuestión del código deontológico, ¿no? El poder tener marcos de referencia en la UOC ha sido muy importante el trabajo que hemos hecho con las educadores en proceso de formación a partir de ciertos documentos que, bueno, han sido como anclajes, ¿no? O sea, hay algo de esta cuestión que está en construcción y que no es una cosa cerrada y enlatada, como decíamos, pero sí que tiene que tener sus puntos de anclaje, ¿no? Igual que las instituciones, los colegios profesionales tienen que generar esos anclajes y sobre todo el mover propuestas formativas que pongan en circulación los saberes diversos, ¿no? Y ahí la función de los colegios yo creo que es fundamental. Voy por la segunda, que bueno, es un estudiante del grado de Educación Social. Dice, voy descubriendo despacio la importancia de estar preparados para poder leer críticamente los contextos y situaciones en las cuales nos podemos encontrar como profesionales, para no ceder al empuje de las dinámicas del tecnomercado, que cada vez están más interiorizadas en todos nosotros y, por supuesto, en las instituciones. Teniendo en cuenta, en términos generales, este contexto, me pregunto si la exigencia propuesta desde la universidad, en los criterios mínimos para aprobar, está a la altura de todos los retos que este paradigma propone, puesto que voy viendo, semestre tras semestre, un porcentaje importante de alumnos que toman la formación como un trámite a superar, obtienen los aprobados en las asignaturas sin haber hecho una buena tarea de reflexión y apropiación. A ver, vamos a ver. Vamos por partes, como diría ya que el destripador. Yo creo que personas que en su formación no han trabajado lo suficiente ni no se han implicado lo suficiente, siempre han habido. Es decir, no me parece que sea un problema solo actual. Es decir, en cualquier carrera, en cualquier estudio universitario, hay gente que está plenamente comprometida con su formación y con el proceso que está haciendo y gente que no. Pero no creo que haya habido nunca una posición muy ideal en relación a eso.
Es decir, sí que es verdad que en la actualidad tenemos ciertos desafíos, como podrían ser los de la IA y cuestiones como esta, que realmente, bueno, nos están haciendo pensar mucho en cómo tiene que evolucionar la formación en la universidad, pero no solo en la universidad. También yo puedo hacer un PI diciéndoselo al ChatGPT. Háceme un PI para un niño de 8 años, ¿no? Es decir, ahí está mi responsabilidad puesta en juego. Yo creo que hay que apelar también un poco a la responsabilidad individual de cada uno. Es decir, y creo que también eso va a tener efectos. Esa persona que no se implica, que no estudia lo suficiente, que no ha trabajado suficiente, las fuentes que le han propuesto, cómo va a sostener un discurso, cómo va a ir a una entrevista de trabajo y va a defender un cierto posicionamiento, ¿no? Es decir, yo creo que eso al final va a ir en deterioro o en detrimento de la persona que no se compromete con su propia formación. Sí, lo que pasa es que lo que es muy de época es como, bueno, este marco neoliberal de, ¿no? Que decíamos que hemos planteado muchas veces, ¿no? Esta cuestión de lo tecnocrático, o sea, lo que está afectado es el propio núcleo, ¿no? Donde se produce el saber. ¿Por qué? Porque al final esta producción de saber está tocada. O sea, no, o somos muy eficientes o trabajamos desde una posición en la que, bueno, nos buscamos el espacio nosotros, ¿no? O las propias instituciones, bueno, ahora lo comentábamos, ¿no? Es decir, la sensación de que es muy difícil aprender, no sé, yo la tengo. Tengo la sensación de que yo estoy trabajando de profesora colaboradora en la UOC, que cada vez es más complicado que los alumnos aprendan, porque apelar a la responsabilidad individual siempre todos nos hemos colocado de una forma o de otra, pero cuando el problema está en el propio núcleo de la institución, en el propio saber y en cómo eso se gestiona para que pueda llegar y producir, cuando el problema está demasiado generalizado es porque alguna cosa está fallando en la propia organización, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que repensar bueno, las posibilidades. Aquí nuestros compañeros nos podrían orientar mucho porque seguramente lo tienen mucho más pensado que nosotros, pero creo que hay algo de la lógica del mercado que se ha metido en los propios dispositivos de saber y esto nos lleva a que o nos regulamos desde lo técnico y eso para mí va a contracorriente de lo que es la reflexión. Yo tengo, desde la consultoría, tenemos varias colaboraciones con universidades para que vengan estudiantes de prácticas. Y evidentemente yo no veo los mismos estudiantes, ni la cantidad, ni el mismo tipo de estudiantes que estáis hablando ahora, pero mi sensación es que normalmente nos llegan a estudiantes interesantes. O sea, hay otro perfil también de gente que tiene ganas de trabajar, que tiene ganas de aprender y lo ves, os lo voy a decir así, o sea, lo ves el día que firmas el convenio de colaboración. O sea, tú ves esa firma y cómo ha ido esa conversación y dices, uy, no vamos a ir a ningún lugar, va a venir y voy a tener una sombra. No, tengo una maravilla. Y cada 5 años aparece un unicornio. Le digo así, ¿qué es un unicornio? Un estudiante que dices, este va a ser mi socio. Luego, a ver si lo consigo. Y lo ves el día de la firma. Claro, llevo años con practicums, pero lo ves y ves gente que te pregunta y que esto como, oye, ¿te metes en el proyecto? Sí, y veo gente muy motivada. No veo ahí con el ChatGPT dándome... No, entra en una cultura de trabajo, en un lugar donde si vienes a trabajar bien y si no, pues no te voy a decir, no te voy a suspender yo. Pues no. Y hay pocos de los que no. Y hay muchos más estudiantes de los que sí, de los que tienen ganas de aprender, de los que te preguntan cosas que tú ni has pensado, ¿no? Que te miran así. Bueno, también hay otro tipo de estudiantes que da gusto recibir, lo voy a decir así, y vienen de la universidad, o sea que... Vienen del mismo sitio. Yo no ubicaba el problema en los estudiantes, sino en las universidades, ¿eh? Pero creo que no hay que responsabilizarles a los estudiantes. No, lo decía por lo de la responsabilidad propia, ¿eh? Sí. ¿Pasamos la palabra por ahí? Sí, estaba tomando nota. Digo, yo no tengo estudiantes socios, pero sí que tengo estudiantes y estudiantas que a veces pienso que pueden ser mi maestro, que son los que te hacen sudar más porque al corregir un trabajo tienes que estudiar mucho, ¿no? Entonces ahí te haces un título propio, te haces, ¿no? Corrigiendo. Pero sí que es verdad
coincido con Encarna que el apelar a la responsabilidad individual, en este caso no coincido con Leo, porque yo me encuentro con dos cosas, ¿no? El entorno actual pensamos que es una buena huerta, digamos, para que salgan frutos como los que salieron de las primeras hornadas donde Violeta Núñez era maestra, por ejemplo. A mí me cuesta, no veo dentro de 20 años o 10 años a quién estaremos leyendo, ¿no? Y por lo tanto, crear este conocimiento propio tan necesario para ganar autonomía, para ganar voz propia, aunque sea en un espacio interdisciplinar, es difícil, ¿no? Y esto lo ligo con cuando yo detecto frustración a nivel laboral, a nivel estudiantil o a nivel técnico, ¿no? Apelo a esta frustración para fomentar el que el estudiante o ya el profesional siga formándose. Porque con cuántos paradigmas llegamos llegamos más o menos controlados, con cuántas herramientas teóricas llegamos al espacio de trabajo más o menos controladas, que nos suenen, que tengamos 3 conceptos clave para leer lo que está pasando, incluso para intervenir en un espacio interdisciplinar, ¿no? Y yo a veces también he tenido la gran suerte de estar en un espacio interdisciplinar, no como el que describes, que me encantaría estar invitado ahí a escuchar, pero sí que veía a otras compañeras que se quedan así, empiezan a sudar porque es, bueno, ¿y ahora yo qué digo? ¿No? Y entonces yo creo que en este diálogo entre teoría, praxis, universidad, colegio, a lo mejor hay que apelar un poco a la frustración y también a la responsabilidad individual pero colectiva, ¿no? De mirarnos unas a otras y decir, a lo mejor estamos perdiendo gas en las universidades porque, como decía la persona esa, que me parece un profetrol, no me parece una alumna, me parece como un profetrol que esté diciendo, oye, estamos viendo rendimientos, trabajos que si los comparas con los de hace solo 5 o 10 años, han bajado. No hay que poner la culpa al estudiantado. Tenemos un entorno neoliberal muy importante donde también el gerencialismo, ¿no? en las empresas nos está matando. Y no he hecho ninguna pregunta, pero un poco sería el que os parece esa cuestión de a lo mejor montar un mega espacio de supervisión para decirnos, oye, a lo mejor profesorado no estamos apretando lo que toca, alumnos os vais a encontrar con una frustración que creo que actualmente solo se puede trabajar con empoderarnos a nivel de conocimientos y también sindicarnos y colegiarnos, que también. Abrimos y... Sí, hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta del chat. Tenemos una pregunta por aquí, a ver. Desde hace un rato. Bueno, es Tamara, un momento. Tamara dice, ¿y cómo funciona la burocracia, redacción de actas, etcétera, en este tipo de interdisciplinariedad? ¿Cómo se llama? ¿CHAC? La Secretaría Técnica es la que se encarga de hacer las actas y las actas yo las hago, pongo la grabadora, grabo toda la sesión y luego hago el acta. Por lo tanto, puedo estar no apuntando lo que dicen. A veces hemos sido 2, entonces uno apunta y el otro dinamiza, pero la Secretaría Técnica se dedica a escuchar, a preguntar, a interrogar, a devolver las preguntas, las respuestas, y el acta se construye, son actas densas, es decir, la idea del acta es que si tú no vienes hoy, viendo esa acta puedas tener muy claro qué pasó ese día. No son actas de acuerdos y pim pam, sino que el caso está escrito y creemos que el texto es importante, es decir, porque es lo que luego permite legitimar todo lo que he explicado antes, el caso, la necesidad. Es verdad que la gente te hace preguntas y dices, oye, esto está en el acta de hace 2 días. Claro, yo me acuerdo porque las he escrito, ¿no? Y a veces tienes que volver a recordarlo, pero está en un papel, o sea, hay un lugar común donde ir a buscar eso que está escrito. Hay otro tipo de burocracias, desde la más simple a la más concreta, ¿no? Pero hemos tenido que hacer a veces, no, hola, tú eres tal, sí, a ver, ya nos pondremos en contacto. No, dale el teléfono ahora mismo, ¿no? Dárselo ahora. Este ejercicio de te doy. Incluso hemos llegado a firmar documentos, un documento que teníamos que hacer para un tema de una persona que necesitaba un
un informe para promover una política de soportes, porque había una discapacidad muy seria. Y entonces articulamos el documento en las reuniones y la firma fue en la reunión. Entonces, eso para mí fue como bien, o sea, hemos trabajado juntos y aquí acabamos de firmar un plan, ¿no? En este caso era incluso un documento que no había hecho la Secretaría Técnica, lo hace quien lo tiene que hacer, pero eso se formalizó en ese lugar. O sea, un poco la idea también es, hay que pensar, reflexionar y construir, pero hay que hacer cosas en relación a esto que estamos pensando, porque lo que no puede ser es que nos quedemos mirando el caso. Hay que hacer algo con este caso, ¿no? Entonces, este ejercicio es el que tenemos ahí. El encargo de la Secretaría Técnica es decirle a la gente, tú tranquilo, tú vienes aquí, pensamos, trabajamos y no te llevas más trabajo. Ya me lo llevo yo y te lo voy a dar. Entonces, ese ejercicio también ayuda a poder, no me están dando más trabajo, me están dando un lugar donde hablar, pensar, estructurar, ponerme en duda, incluso, que eso, pues, si todo va bien, pues te pones en duda, ¿no? Bueno, en fin. Sí, me gustaría hacer una aportación desde la práctica a la teoría, a la academia, porque casualmente coincide, y es una aportación reciente. Contexto es una reunión de directores de CRAES, centros de acogida y pisos asistidos del Consorcio Social de Barcelona, Barcelona Ciudad. Y ahí lanzo 3 titulares, podrían ser muchos más, salieron muchos más, pero 3 titulares que me parecen significativos. El primero es, tenemos plazas vacías, no cubrimos las plazas de prácticas en los centros de acogida, CRAES, cuando históricamente mi percepción era que era de lo más demandado junto con ámbito penitenciario. Pero bueno, esto 1. 2. Desde las universidades se está diciendo que no, a los alumnos, esto es una aportación, yo solamente la recojo y la lanzo. Se está diciendo que en los CRAES hay violencia y tienes que hacer contenciones. Puede ser que responda a al primer titular. El tercer titular es, que quizás lo recoge todo, es los CRAES se han convertido en CREIs. Y aquí apelamos al tema de salud mental, falta de recursos, los recursos son los mismos que hace 10 años, ¿no? Las mismas plazas de acogida, etc. Entonces, cuando se habla de que alguna cosa no, tenemos que revisarnos, alguna reflexión hay que hacer al respecto, que estamos en ello, ¿no? Pues me ha venido rápidamente esto a la cabeza. Entonces, bueno, es una aportación que no es ninguna pregunta, como el compañero, es un reflejo de la realidad, de nuestro día a día, y es fácil, cualquier persona que está en la atención directa es conocedora de la dificultad que existe para cubrir los puestos de trabajo. Y hablo de un último ejemplo, reciente, no lo siguiente, porque es de menos de un mes, un equipamiento que se está abriendo en Barcelona Ciudad para jóvenes tutelados y extutelados, 8 profesionales, 8 educadores sociales, son las plazas que se convocan, solo se cubre el turno de mañana. Hay dificultad para cubrir ya no el turno de noche o fin de semana, sino el turno de tarde. Estamos aquí. Y estoy de acuerdo, yo yo soy fan de los alumnos de prácticas y tengo la misma experiencia que Aleix. Igual me sale mal o regular 1 de cada 10, pero no es significativo, pero la realidad ha cambiado. Yo no voy a enganchar demasiado a un análisis de la actual. Porque me parece que los empleadores sociales, cuando empezamos a hacer eso, nos vamos a las cavernas, tenemos que empezar a hablar de toda la historia de la social, para luego acabar haciendo todas las críticas sociales de liberalismo, la comodernidad, la hipervelocidad, la modernidad líquida, no sé qué. Y si hablamos de que no va a costar trabajo. Porque si hay un problema para encontrar profesionales en activo y para encontrar alumnos de práctica, no va a
No es una cuestión de la teoría y la práctica. Esto ya, a ver, aborrezco. Soy una de esas personas que aborrece esto de la teoría y la práctica. No existe la teoría y la práctica. Por favor, no existe la teoría y la práctica. Teorizar es una práctica. Y es una práctica que debería formar parte de nuestro trabajo cada día. Porque en realidad, ¿qué es teorizar para un educador social? Básicamente, pensar qué se había planteado que iba a hacer, bajo qué criterios, ¿no? Pensar qué efectos quería conseguir con eso, ver qué efectos ha conseguido y recalibrar su propuesta y volver a empezar. Eso es teorizar. Es que parece que a veces hablamos de teorizar como si hubiera que ir a alguna especie de academia o algún sitio. No, no, si es que teorizar es necesario cada día. Pero cada día, en cada trabajo, es que teorizar es una práctica. Es que no hay división. O sea, cualquier práctica siempre responde a una teoría, aunque no la conozcas. Por tanto, la cuestión no es la teoría o la práctica. La cuestión más bien está en pensar si hay discurso o no hay discurso, ya sea en las universidades, ya sea en los CRAES, ¿no? Ya sea en los CREIS, me da igual. O sea, la cuestión es si estamos generando discurso como educadoras y como educadores sociales. Y quizás lo que deberíamos pensar, y justamente por eso pensamos en este congreso, ¿no? O sea, ¿qué elementos nos permiten generar cultura profesional? ¿No? Y poder trabajarte y poder trabajar dentro de un elemento, de un modelo teórico, te permite generar una cierta posición ética, una toma de posición también a nivel educativo, pensar propuesta, pensar cómo asociarte, ¿no? Cómo encontrar, a veces, porque además también idealizamos un poco esta cosa del todos a una y todos tenemos que tener la misma idea de trabajo y tal. Y a veces se trata simplemente de buscar complicidades. Es decir, oye, coincido contigo por la tarde, tenemos que estar 8 horas aquí, montamos algo en condiciones, pensamos una propuesta para estos chicos y estas chicas que vaya más allá simplemente de aplicar una normativa. ¿No? Yo creo que a lo que deberíamos animar es a buscar complicidades, a generar asociación con otros profesionales, a pensar juntos, a estar dispuestos a ir más allá de lo evidente. No sé si... Bueno. Mira, ya, espera, tenemos ahí... Bueno, no. Es igual. Te, Vale.
para dónde tirar. Todavía ahora, el educador social que está muy interesado y muchas veces lo ha promovido, acaba diluyéndose. Y acaba diluyéndose si no tiene una presencia muy clara y no tiene un bagaje, y sobre todo un bagaje profesional y un bagaje técnico, acaba siendo el corre veidile. Acaba siendo el, por cierto, el educador ya has tramitado la beca, ¿no? Y siempre siendo como el responsable de las cosas de primeros auxilios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues has tramitado la beca, le has hecho no sé qué, escucha que no ha venido a la entrevista con el psicólogo, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Me explico? Entonces es muy difícil de que en estos contextos multidisciplinares, si no está trabajado antemano, el educador social, la educadora social tenga un papel igualitario. De entrada, porque ya partimos de la base de que el resto, el psiquiatra, el pediatra, el psicólogo, no te ven si tú no te lo has trabajado, ¿vale? Entonces, me parece muy interesante la experiencia, porque la experiencia parte de haberlo trabajado anteriormente, ¿no? Ahora, en este caso, yo creo que tu institución también te ha de respaldar, y eso en la administración pública y en los ayuntamientos, los servicios sociales de base, es muy difícil que te respalden, porque eso lo haces tú porque estás muy motivado, ¿no? Porque crees en eso. Entonces, cuando tú comentabas, Encarna, que bueno, te has divagado un poco sobre el educador, lo que dices el educador, porque estamos hablando de eso, que ha de saber posicionarse y saber que tiene tres posibilidades, ¿no? O quejarse, muchas veces el encargo no es un encargo. No es un encargo claro, es un encargo basado en la demanda política, no en la demanda analizada desde la pedagogía, ni desde... Y un problema que yo veo en la administración pública es que el área de derechos sociales lo acapara todo, con lo cual tú te has de encargar de que aquella familia con la que tú quieres hacer un PI o quieres hacer un trabajo desde la pedagogía tengan vivienda, porque si no la tienen ya puedes imponerte y tener muy claro cuál es tu línea de trabajo, que no vas a hacer nada, con lo cual todo queda mezclado, todo queda fuera de lugar. ¿Me explico? Bueno, no me quiero enrollar más, pues seguiría. Básicamente, a ver, intento hablar de lo colectivo porque la lógica es colectiva. Una de las reflexiones que cambiamos la característica de la familia. Eso es interesante, porque el problema ¿Ahora no? Sí. Muchas veces el problema, el nudo no está en la familia sino cómo nos estamos trabajando. Por lo tanto, me parece interesante que al final una de las cosas que hacemos es generar una cultura de trabajo, de trabajar colectivamente, colaborativamente, etcétera, etcétera. En esta cultura, me atrevo a decir que la educadora social es básica para construir este 360 que os decía al principio, porque tiene un saber
que hay muchos que lo tienen. Y yo recuerdo casos donde la persona que mejor aportaba información sobre alguno de esos miembros de la familia era la educadora. ¿Pero por qué? Porque te daba datos, te decía qué le pasaba a esa chica, cómo funcionaba, qué le gustaba, o sea, y esto te permite luego hacer un plan de trabajo, aquí sí, articulado entre todos. Y en cambio, el psicólogo no veía nada de eso. Entonces, claro, si solo estaba el psicólogo, pues no, ahí había una aportación. Y luego lo vuelvo a repetir, si cualquier profesional que participa en esta red, si no está orientado, si no tiene un posicionamiento teórico, si no está interrogado, tiene el mismo problema que un educador social en esta situación. O sea, no hay ninguna diferencia. O sea, psiquiatra, psicólogo, educador, trabajador social o lo que sea. O sea, al final, y se notan los casos, lo he dicho antes, una cosa es articular, ¿no?, una estrategia de servicios y la otra es, en esta estrategia de servicios, entrar en un caso, generar algo nuevo. Bueno, pues se pueden hacer las dos cosas. Normalmente esa es la idea, ¿no? Por eso defendería un poco que nos pasa a todas las profesiones, esta situación de a veces no estar trabajados o venir con inercias que tienes que romper, ¿no? Un poco. Esta cuestión del educador como auxiliar, ¿no?, yo creo que también depende un poco de qué posición tome, o sea, qué lugar le dé la organización, por supuesto, la institución, pero justamente a veces el no tener una orientación es lo que hace que uno se preste a ser un instrumento de ese sistema en el que haces más esa función de auxiliar y un poco esa falta de definición de la función, ¿no? Por eso apelamos a la responsabilidad para definir realmente la función y construirla. Tú decías, el encargo es difuso, confuso, no está claro, todo el mundo hace todo. Pues eso es un problema, hay que pensarlo. Y hay que pensarlo desde la responsabilidad. Y una cuestión que tiene que ver con la institución, pero también nosotros podemos llevar la iniciativa de trabajar con nuestros equipos de trabajo. Por ejemplo, yo en Rubí, ¿no?, en los servicios sociales de Rubí pasa completamente lo contrario. Los trabajadores sociales se quejan de que estén haciendo las tramitaciones que los educadores sociales en sus procesos de trabajo detectan, porque está súper diferenciada la función educativa de la función de los trabajadores sociales, de la función asistencial. Entonces, ¿el educador en qué aspectos trabaja? En acompañamientos a la inclusión, a la inserción sociolaboral, mucho soporte a la crianza, a acompañar familias que tienen, bueno, realmente dificultades para ejercer su función y ahí hacen todo un trabajo de acompañamiento. La queja normalmente es de las trabajadoras sociales que plantean, ellos se pueden permitir espacios de trabajo en un sentido de proceso, de tiempo, ¿no?, de construcción. Es un trabajo precioso, en realidad, ¿no? Y nosotros todo el día haciendo aquí gestiones, ayudas económicas, de tramitaciones, PIAs. Bueno, es verdad que el modelo se ha ido construyendo desde esa lógica, pero los educadores tampoco se han prestado a hacer esa función. Es decir, que es un conjunto de cuestiones y que es cierto que tienes razón, ¿no?, y que es un proceso que yo creo que depende de muchas cuestiones, ¿no?, de la organización, del contexto, de la historia, de la marca fundacional de esa institución, pero que al final esto nos interpela a trabajar más. Si esto pasa, nos interpela a trabajar más, a sentarnos y a buscar esos espacios de trabajo para poder ver cómo construir algo de lo que tiene que ver, bueno, la función, la relación entre profesionales, la propuesta que hacemos a las personas, esta diferenciación de funciones. Pero estoy de acuerdo contigo, o sea, pasa y pasa con mucha frecuencia. Bueno, le paso la voz a Marta y lo vamos a dejar aquí por la hora que es. En cualquier caso, está claro que la posibilidad de seguir creciendo como educadoras y educadores sociales pasa por la conversación y por el pensamiento y por la reflexión. Lo que generan nosotros y en el propio profesional. Es una confianza en el otro, sea de la profesión que sea, un autoconocimiento que te permite, ¿no?, conocer tus límites, te permite complementar. El cómo te permite complementar la función del otro
¿no? y la tuya propia, ¿no? Bueno, pues complementamos para llegar a un objetivo común, ¿no? Que esto está pactado siempre, ¿no? Cuando haces un trabajo en red entre los profesionales que estás trabajando y un conocimiento mutuo. Esto, por supuesto, genera, ¿no? identidad profesional, ¿no? identidad colectiva, ¿no? Genera reflexión, genera conocimiento, genera teoría, ¿no? como bien decís. Es decir, son espacios costosos porque requieren mucho tiempo, pero súper útiles, no solo para las familias con las que estás trabajando, sino para los propios profesionales de crecimiento, por supuesto. Es verdad que necesitas un respaldo institucional o no, porque tú en vez de hacer coordinaciones con profesionales, bueno, pues te sitúas en un modelo de trabajo en red. No hace falta solo coordinarte y saber si alguien haces mi hijo o no, sino bueno, pues con la persona, con el profesional que te estás coordinando, puedes plantear un plan de trabajo común y unos objetivos comunes, con lo cual no es tan difícil. Y ahí también abogo un poco para la responsabilidad individual. No solo esto nos lo tiene que proporcionar la institución o la entidad donde trabajamos, sino somos responsables de aquello que hacemos. ¿no? Somos responsables, aunque estemos trabajando en un gran ayuntamiento. Tú tienes responsabilidad profesional sobre aquello que haces, ¿no? Con lo cual tienes la obligación de formarte, de reflexionar y de teorizar sobre la práctica. Y con esto os doy muchísimas gracias, ¿no? a los tres por haber aportado, ¿no? lo que habéis aportado en el debate, a los que estamos presentes, a los que estáis en virtual y, por supuesto, animar a la gente, ¿no? a participar en el Congreso para seguir debatiendo sobre la identidad profesional que yo creo que nos hace muchísima falta todavía. Pues hasta aquí hemos llegado. Gracias.